Entonces vamos a comenzar hablando de la teología de los sacramentos, de lo que hemos estado hablando. Hoy vamos a entrar a la sesión 3, ¿no? Que es básicamente lo que habíamos dicho en estos días y es los elementos esenciales de los sacramentos. Para que no quede como un tema suelto de lo que estaba hablando la semana pasada Elkin, pues quiero quedarme con la última parte de lo que nos había dicho y es que de todas maneras, el número 7, del que digamos es el número de los sacramentos, decía el autor del texto, que no es un número arbitrario ni escogido por el azar, sino que obedece al desarrollo de los mejores momentos de la vida o de los momentos decisivos del ser humano, y por eso nos vamos a quedar con el número 7, ¿no? Entonces, pero ya teniendo en cuenta la definición de la que hemos venido hablando, que el sacramento en sí mismo es un signo, es un encuentro, es comunicación de Dios con cada uno de los seres humanos. Entonces vamos a empezar mirando cada uno de los elementos que componen este tema de los sacramentos. Entonces, partiendo digamos, de la premisa básica de lo que nos dice el autor, recordemos, estamos viendo una teología dogmática, lo que significa es que se da por sentado como verdades sin cuestionamiento cada uno de los enunciados que se dan, aunque nosotros podamos tener diferencias, pero es una bonita oportunidad o un puente para dialogar. Pero la premisa básica que nos pone el autor en este texto es que la Iglesia Católica, considera los sacramentos como acciones y presencias cualificadas de Cristo en la Iglesia, ¿no? Entonces, termina diciendo que solo es en la Iglesia donde los sacramentos adquieren legitimidad y adquieren trascendencia. Este es, digamos, el primer aspecto que toca el autor para poder entrar a esto que es ya mirar de manera un poco más detallada lo que significan los sacramentos. Entonces vamos a tener 5 apartados y el primero es el tema de las acciones y la palabra, que lo, digamos, como analógicamente lo habla en materia y forma. Luego vamos a mirar la parte de los componentes circunstanciales, es decir, ahí nos va a hacer referencia a todo lo que son ritos litúrgicos y luego acerca de la causalidad de los sacramentos. Y me parece interesante porque él empieza a hablar a partir de una serie de preguntas donde cuestiona cada uno de los temas, en donde, digamos, a partir de dónde y por qué y la razón y naturaleza de los sacramentos. Luego nos habla de la necesidad y vuelvo al principio, como estaba diciendo, como lo entiende la Iglesia Católica como un requisito de salvación, realmente lo dice así de manera muy literal. Y por último, la calificación o la cualificación de un ministro de los sacramentos. Eso es básicamente lo que vamos a estar mirando. Entonces, para quedarnos en el primer punto, primero nos dice el autor Aurelio que las acciones y las palabras son lo que, digamos, se podría decir por analogía, el tema de la materia y la forma. ¿Qué nos dice el autor? Primero nos dice que la acción eficaz de los sacramentos se manifiesta a través de las acciones y de las palabras, ¿no? Él lo pone así en términos de que son como unos vehículos de expresión y de comunicación de la persona. Es decir, el sacramento se compone de un gesto corporal acompañado de una fórmula verbal. No, digamos que no son excluyentes, sino que definitivamente para que el sacramento se legitime, debe estar acompañados estos dos elementos que se integran y que le dan el símbolo de trascendencia al sacramento. Sin embargo, digamos que lo afirma a través de unas palabras de Santo Tomás. Recordemos que Santo Tomás, digamos, es de una línea escolástica donde la fe y la razón pues se tienden a como articular, ¿no? Es la primera vez después de esos siglo XV más o menos, del siglo V al siglo XV, la escolástica, donde se habla que la significación de los sacramentos, dice Santo Tomás, se requieren las palabras. Para que esto adquiera un verdadero sentido, dice, deben estar acompañados de las palabras. Luego nos vamos a otra parte, digamos, donde él nos dice que la teología se apoya en la filosofía clásica a partir de la figura del hilemorfismo. ¿Qué es esto? Esto es un término aristotélico en donde habla de los dos, digamos, los dos componentes de una sustancia.
Por un lado la materia y por otro lado la forma, ¿no? Entonces, si ustedes hicieron la lectura muy juiciosamente, ustedes van a encontrar allí unos ejemplos que realmente clarifican el término y, por ejemplo, él dice la tela, ¿no? La tela como una materia que en algún momento puede ser un pedazo de tela simplemente, o puede ser un mantel, o puede ser un vestido, porque realmente la materia puede ser cualquier cosa, lo que la cualifica, lo que le da un sentido es la forma. La madera de igual manera, él pone el mismo ejemplo de la madera, donde un trozo de madera puede ser un pedazo de leño para poner en una hoguera, o puede ser un mueble, o puede ser un marco de un cuadro. En todo caso, sigue siendo madera, pero lo que le da cualificación es la forma, ¿no? Entonces, digamos que él utiliza estos ejemplos como muy, muy básicos, muy elementales, para poder llevarlo por analogía a lo que es el contenido sacramental, cómo la forma y cómo la materia se cualifican mutuamente a partir de lo que, digamos, de lo que significa cada uno. Entonces, nos dice que aunque la materia utilizada en los sacramentos, digamos, el agua, el aceite, el pan o el vino o cualquier otra cosa, puede tener significaciones o usos distintos. No obstante, es cuando se hace la expresión verbal que adquiere esa legitimidad, se le da un nuevo sentido, ¿no? Se resignifica y entonces se lo dice así. El agua sigue siendo agua hasta cuando el ministro dice yo te bautizo, por ejemplo. Ahí se da, digamos, el clic del bautizo como tal. Sin embargo, la teología moderna, ¿no? Esto es la teología clásica que adopta este tipo de signos. La teología moderna enriquece ese tema a partir de otro tipo de palabras como signo, como gesto, como símbolo, ¿no? Que se convierten en acciones que enriquecen estas categorías. Entonces, no quiere decir que la palabra, digamos, que la materia o la forma se entren en desuso, sino por el contrario, se enriquecen y a partir de la teología moderna, estas categorías se utilizan indistintamente. Bueno, por otro lado, San Agustín nos hace una diferenciación de estos términos más o menos de la siguiente manera. Entonces aquí tengo como tres elementos, uno a través del signo, el signo que es una imagen de los sentidos, lo que nosotros podemos ver, podemos capturar a partir de los sentidos, de nuestras experiencias como tal, ¿no? Pero a partir del signo en el sacramento sea una nueva significación. Pero adicionalmente el gesto, lo que es, digamos, la comunicación no verbal, le añade o le aporta más bien otro tipo de significación y es cargarlo con unos sentimientos más íntimos, más profundos. Es a partir del gesto donde una comunicación puede convertirse en algo mucho más profundo que quedarse en la literalidad de las palabras como tal. Y por último, dice San Agustín que el símbolo es más que el signo o el gesto, porque el símbolo trae al ser humano una nueva significación, ¿no? Es un signo, digamos, es un signo más profundo, el símbolo se convierte en algo mucho más profundo que otorga un nuevo sentido. Entonces, cuando usted hace su lectura, va a encontrar el ejemplo de una bandera, que puede ser un retazo lleno de colores, pero cuando adquiere esa simbología como tal, se carga de un sentimiento patrio, de un amor profundo o de una identificación con cualquier, digamos, cualquier cosa que esté representando esta bandera. De esa manera, digamos que hay un crecimiento de una manera progresiva de entender estos elementos dentro del tema del sacramento. ¿Qué nos dice el autor también? Nos está diciendo que Dios comunica a través de las cosas materiales los grandes valores de la redención. Es a través de los sacramentos que se expresa la riqueza de los símbolos humanos para comprender y para dimensionar la riqueza del mundo espiritual. No nos podemos quedar en lo puro básico, ¿no? Sino que dice que en la fuerza del signo, la fuerza que puede tener, más el sentido que se adquiere en el gesto y la trascendencia del símbolo, hace que Dios realmente se relacione con los seres humanos
pero también los seres humanos con Dios. Y como un ejemplo bíblico o como una prefiguración de los sacramentos, él nos pone como ejemplo el signo de la alianza como señal de las acciones de Dios a favor del pueblo. Y cuando nosotros vemos, digamos, todos esos eventos que se narran en el Pentateuco, nos damos cuenta que es una prefiguración de todas las acciones sacramentales. Y luego vamos a ver que la iglesia lo dice de esta manera, dice que desde Pentecostés, o sea, lo que hablamos en el Pentateuco es una prefiguración, pero ahora, desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Los sacramentos no anulan, purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Esto es una cita del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo copié literal para que podamos como comprender la dimensión que se le da en la Iglesia Católica a todo el tema sacramental. Como un segundo punto, entonces vamos a darnos cuenta que ya entendiendo la dimensión, la grandeza, la riqueza que compete pues a todo el tema de los sacramentos, tenemos que tener en cuenta que hay unos componentes circunstanciales. Si bien es cierto, los elementos esenciales son la figura y digamos, la figura y la forma como tal, la materia y la forma, en la parte circunstancial hace referencia a todo lo que son los ritos sacramentales, no el rito como tal, la forma en que se celebra o la parte ceremonial. Y nos dice que esta básicamente puede ser, digamos, se puede cambiar porque depende mucho de la, como su nombre lo indica, de las circunstancias, del contexto, de la cultura, de la manera histórica en que se está leyendo la realidad o la sensibilidad de cada época. Es así como los sacramentos han sufrido variaciones, no en su esencia, sino en la manera en que ha sido administrada. La iglesia puede cambiar ese marco litúrgico de acuerdo con los componentes pues, o las circunstancias que están mencionadas allí, pero en el Código del Derecho Canónico o desde el Concilio de Trento más bien, que es lo primero, entonces nos dice la Iglesia Católica que corresponde a la autoridad suprema, es decir, al Papa o la Santa Sede, como lo llaman, aprobar o definir el marco litúrgico para la administración y recepción de cada sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede cambiar de manera arbitraria o no se puede hacer uso indebido, pues de acuerdo con las circunstancias locales, de pronto de una persona que vaya a administrar un sacramento, sino que dice que cualquier adaptación que se quiera realizar debe realizarse desde la sede apostólica, o sea, desde la máxima cabeza se pone en, digamos, en evaluación este tema con el fin de mantener la unidad y solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia, generando así estabilidad y unidad, ¿no? No es de cualquier manera, no es mientras tanto, porque la Iglesia Católica si algo tiene, es que cuidan muchísimo todo el tema de la unidad. Todo lo que se dice a nivel mundial, pues prácticamente es inamovible. A nivel de la causalidad, digamos, cuando el autor nos pregunta por qué, para qué o desde dónde se hace toda esta reflexión, él hace la salvedad y vuelve, lo reitera, siempre lo ha dicho a través de las 3 sesiones, lo hemos visto en las lecturas, que Cristo es el administrador único de los sacramentos. Es Cristo el que le otorga la santidad, el que le otorga la legalidad al evento como tal, ¿no? Al rito como tal. Pero también nos dice que el ministro, la persona que administra los sacramentos, cumple una función vicaria. ¿Qué significa eso?
significa que va a tomar un papel, ¿cierto?, de servicio absoluto para poder, digamos, administrar en virtud del carácter del ministerio jerárquico de la iglesia. En esto también el autor nos hace una precisión muy grande porque no cualquier persona va a poder administrar cualquier sacramento. ¿Dónde está apoyado? ¿De dónde, digamos, se hace esta reflexión? Él hace mención de Juan 20:21, donde se habla que los 12 apóstoles, fueron ordenados y fueron enviados por Jesucristo, los de la misma manera que Jesucristo fue enviado por el Padre. Entonces él nos dice que el sacramento se actúa en razón de lo que significa como tal, y no del sujeto que lo administra. No es la persona a la que le otorga la autoridad, sino es el sacramento en sí mismo el que tiene la legalidad o la trascendencia pues para este caso. Entonces, ¿por qué tan importante? ¿Por qué tan, digamos, tan sublime esto? Porque, vuelvo y digo, los sacramentos son actos en los que Jesucristo se hace presente, ¿no? Es un hecho para la Iglesia Católica, es una propuesta de fe que el Jesucristo en los sacramentos se encuentra con el ser humano y consecuentemente esta acción es una acción de Cristo que toma la iniciativa como un acto de la gracia actuante del Espíritu Santo. No es solamente Jesús, es toda la Trinidad en acción cada vez que se celebra uno de los sacramentos. Entonces, teniendo en cuenta esto, se dice primero que no tiene un poder mágico, o sea, no es el rito que nos va a dar a nosotros una puerta de entrada, no es algo como, sí, como algo mágico, algo místico, algo que sucede de un momento para otro en el momento en que se realiza, no, sino que tiene que tener un componente humano y es la disposición tanto del ministro como de quien recibe el sacramento. Si estos dos no se cumplen, pues muy difícilmente se va a realizar, ¿no? Por ese lado. Segundo, nos dice que el ministro solamente presta un servicio, presta un medio para que el ser humano se encuentre con Cristo. Y esto me parece, personalmente me parece como muy bonito y muy, digamos, como muy sublime, si se quiere el término, porque cuando nosotros ejercemos alguna función de mediador entre Dios y los hombres en nuestro servicio ministerial, pues debemos comprender también esa dimensión tan grande que es ponernos en ese punto, ¿no? Porque allí, lo dice el autor, se enfatiza la relación Cristo, iglesia, sacramento, sacramento como el vehículo para que el ser humano se encuentre con Cristo, ¿no? Y también nos dice, como una salvedad en este punto, que quien recibe el sacramento, es decir, no el que lo está administrando, sino el que lo está recibiendo, el depositario, si se quiere ese término, debe estar muy dispuesto y no poner impedimentos. Y una de las cosas de las que nosotros siempre hablamos, que es una premisa básica, es que se requiere de fe. Para cualquier evento, digamos, en relación con la comunicación con Dios, tenemos que hacerlo única y exclusivamente a través de la fe, no hay otro. Entonces, aquí es donde yo digo, ahí de pronto el punto donde no nos vamos a entender tanto con nuestro autor y es acerca de la necesidad de los sacramentos. ¿Por qué? Porque él dice, y vuelvo y lo digo, la Iglesia Católica considera los sacramentos como elementos necesarios para la salvación, ¿no? Y allí, si ustedes hicieron la lectura juiciosamente, van a encontrar algunas citas de los documentos del Concilio de Trento, en donde se habla acerca del error de la reforma protestante o de la fe luterana, pues porque lo ponen en esos términos, diciéndolo incluso que si alguno le quita la validez o anula de pronto este tema sacramental, sea anatema, y lo dicen así tan abiertamente. Gracias a Dios y en el Concilio Vaticano II, digamos que estas fisuras en la relación o el diálogo se cerraron bastante. Ahora nosotros podemos hablar un poco más libremente, más abiertamente y más, digamos, desde el respeto de la postura de fe de cada uno de las propuestas cristianas, pero en todo caso, vuelvo a lo mismo, estamos haciendo una lectura dogmática. Entonces nos dice el autor que definitivamente los sacramentos son elementos necesarios para la salvación.
en virtud de su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Lo que nos ha venido diciendo desde el principio: encuentro, señal, comunicación, ¿no? Y al ser administrados por la iglesia, entonces es la iglesia que comunica a los seres humanos la gracia alcanzada por la muerte redentora de Jesús. Entonces, ¿qué nos dice? Sí es la iglesia la que administra, pero el vehículo para poder llegar hasta allá también son los sacramentos. Y además los pone en un nivel jerárquico. Entonces nos dice que hay unos sacramentos que se reciben una única vez en la vida. ¿Cuáles son? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, o la orden sacerdotal más bien. Otros sacramentos que se reciben en unas situaciones demasiado concretas o muy puntuales, que son el matrimonio o la unción de los enfermos, y otros que se reciben frecuentemente, que son la penitencia y la Eucaristía. Y añade que estos últimos son los que soportan y nutren la vida cristiana, llevándola a una coherencia con la vocación y la santidad. Concluimos entonces de esa afirmación que para los católicos, para la Iglesia Católica, entonces es a través de una vida de Eucaristía, pues de la cena del Señor y la penitencia, que la vocación cristiana se alimenta, ¿no? Y se vuelve más coherente y más sólida. Pero también me parece muy objetivo lo que pone aquí, y es una cita de Santo Tomás que dice que la gracia de Dios no está ligada a los sacramentos. Y concluye también que aunque este es un vehículo realmente importante, Dios también tiene otros lugares, otros puentes, otros vehículos, otras maneras de encontrarse y administrar su gracia sobre los seres humanos. Y esto me parece que realmente equilibra la lectura, ¿no? Aunque es una frase muy corta, es concluyente frente al tema. Entonces, cuando nos habla del ministro, o sea, ahora sí, después de entender que es una necesidad para los católicos, ahora decimos quién es el ministro. Y nos dice que, vuelvo aquí otra vez, el número de sacramentos está justificado en los momentos decisivos que unifican la existencia de una persona. También son 7, ¿no? Primero de Corintios 4:1, Pablo se llama a sí mismo un servidor de Dios y asimismo llama a los demás apóstoles. Entonces, parte de allí para decir que un ministro realmente es un servidor de Dios y que han sido ordenados, han sido llamados específicamente para cumplir esta función. Entonces, la iglesia que es señal de Cristo, es cuerpo, digamos, el cuerpo misterioso de Cristo en este tiempo, es el ministro de los sacramentos, porque Cristo es ministro, la iglesia pues es ministro, sencillamente porque es cuerpo de Cristo, ¿no? Y se sirve también de otros ministros para administrar los sacramentos a los fieles. Pero ¿cómo lo hace? Como decía anteriormente, se hace de manera jerárquica. Entonces, ¿por qué? Porque el sacramento de la orden sacerdotal otorga algo que se llama la exousia, o es decir, la autoridad o la potestad, ¿no? Es una palabra griega que significa potestad o autoridad, y es solamente cuando una persona es ordenada que recibe esta autoridad para dirigir al pueblo como un servidor de Dios. Asimismo, esta persona recibe esto y comprende desde, digamos, porque esto se hace de manera totalmente voluntaria, la persona entiende la dimensión de lo que está haciendo y a partir de allí presta un servicio de acuerdo con su función vicaria, es decir, como un servidor que se sacrifica incluso, pero es recibido en la iglesia. Allí es enfático el autor cuando dice que una persona que no está bajo autoridad en su iglesia, pues sencillamente pierde esta autoridad, pierde la potestad, pierde toda la oportunidad pues de ejercer este tipo de servicio, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre el ministro debe actuar en nombre de la iglesia, porque además es representante, obviamente, primero de Cristo, pero también de la iglesia. De acuerdo con su ministerio, administran los sacramentos propios de su vocación. ¿Cómo? Los obispos, es decir, pues esto es, digamos, en función de las jerarquías o de las funciones que tienen dentro de la estructura organizacional de la iglesia.
El obispo administra los sacramentos de confirmación y orden sacerdotal. El ministro únicamente. Pero además hay otros llamados los presbíteros, ¿no? Que son las personas que son, digamos, autorizadas para poder administrar los sacramentos de bautismo, Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos. Y adicional, hay otros servidores conocidos como los diáconos, que digamos en la escala de autoridad están en la parte baja, que son los que pueden en algún momento dado, por circunstancias, por algún momento específico, pueden también administrar el bautismo y además pueden ser delegados para el tema, digamos, del matrimonio. Y también se hace esta clasificación de acuerdo a la importancia del sacramento. Entonces, digamos que esos son los elementos, hay más, pero digamos que hasta el día de hoy para poder tener un tiempo para compartir, para escucharlos, vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima semana seguimos con este tema.